las impurezas con su palabra, ayudándonos a figurar la situación de nuestras vidas para que nosotros cumplamos su propósito. Entonces estuvimos como 4 o 5 semanas en el libro de Santiago y al salir de ahí hablamos de lo que es la actitud que conquista el gozo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema de extrema importancia. ¿Pueden decir eso? Extrema importancia. Y lo van a entender en la medida que vayamos en el desarrollo de eso y lo voy a estar repitiendo mucho, mucho, mucho. Y es que vamos a hablar de dominio propio, dominio propio. Y para hablar de dominio propio, vamos a ir a la palabra a Proverbios capítulo 25 y el verso 28. Y fíjense lo que dice esta palabra. Es el libro de la sabiduría aplicada a la vida. Dice que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, o en otras palabras, quien no tiene dominio propio. La versión Reina Valera del 60 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En inglés dice, como una ciudad cuyas paredes se han caído es el hombre que carece de dominio propio. Esa es la versión nueva internacional. Y la versión más antigua, la del King James Version, dice que el que no se rige a sí mismo, a su propio espíritu, es como una ciudad destruida y sin murallas. El dominio propio, el diccionario lo define como restricción ejercida sobre los propios impulsos, emociones o deseos. Y su importancia es tal que todo el mundo lo desea o todo el mundo lo necesita. Porque no importa cuál sea su área de interés, usted quiere ser exitoso. Usted quiere lograr sus metas, sus propósitos, alcanzar aquellas cosas que son de su interés. Algunos queremos ser padres o madres, otros quieren ser buenos esposos, esposas, buenos profesionales, tremendos deportistas, no importa. No importa el género o la categoría de acción, todos queremos hacer un buen papel y tener buenos resultados. En ese sentido, hablar de dominio propio es clave, es extremadamente importante. Saben que personajes que tuvieron gran vida sufrieron grandes derrotas y en muchos casos que ahí terminó su carrera y terminó su éxito por problemas de no tener dominio propio. Fíjense, una muestrecita que por ahí dicen que para muestra basta un botón. Si ustedes se recuerdan el caso de Adán, Adán fue instruido por Dios acerca de lo que tenía que hacer en el jardín del Edén, pero parece que Eva lo agarró un día así a la hora del almuerzo y tenía mucha hambre y cayó en la tentación, desobedeciendo a Dios en lo que Dios había establecido, y por eso entró el pecado a la humanidad. El pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. El caso de Moisés, conocemos a Moisés, un hombre que Dios estuvo con Dios en la montaña, Dios le habló, Dios lo encargó, Dios le dio poder, Dios lo usó con cosas increíbles, hasta el punto de abrir el mar en dos.
Pero un día Moisés caminando con el pueblo, Dios le dijo, dile a la peña que le dé agua al pueblo. Y Moisés estaba tan enojado con el pueblo que le dijo 2 o 3 insultos y le dio 2 palos a esa piedra, que bueno. Y Dios dijo, Moisés, no me santificaste, no me gustó cómo lució lo que hiciste y dañaste mi imagen delante del pueblo. Y por eso la misión principal que te di en tu vida fue... Hay alguien que se está dando por vencida, no sé, son las baterías o qué. No vas a entrar. Moisés, el gran hombre de Dios, no entró a la tierra prometida porque se dio una enojada, perdió el control y Dios dijo, no me gusta cómo me representas. Pedro le dijo a Jesús, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús lo miró y le dijo, mi hijo, no va a cantar el gallo amaneciendo cuando ya me vas a haber negado 3 veces. Cuando a él empezaron a decirle, ¿tú cómo que te parece al nazarenito ese? Yo no lo conozco. Y ahí empezó. Por miedo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y podemos seguir hablando. Hay un David por ahí que andaba en un balcón de grandes victorias, muchas victorias. Tenía todos los derechos del mundo, todas las puertas del mundo estaban abiertas para él. Vio una mujer de otro y dijo, oh, esa está bonita. Y perdió el control, la tomó como mujer y terminó cometiendo homicidio. Podría seguir hablando de unos y de otros. Y si llegamos al terreno de nuestro tiempo, oh Padre, cabezas de negocios grandes, gente de grandes logros increíbles, líderes religiosos de iglesias a veces con un nombre muy similar al nuestro. Personalidades reconocidas, grandes deportistas que perdieron sus testimonios y sus éxitos personales por caer en problemas debido a su falta de dominio propio. Hasta presidentes. ¿Se acuerdan aquel escándalo grandioso? Que todavía la gente se acuerda de Mónica. El dominio propio, mis hermanos, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista práctico de la experiencia, nos dice, es de extrema importancia. Y en ese sentido la palabra lo ilustra diciendo que como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Quizás para nosotros no es tan relevante o no nos habla tan claro decir una ciudad sin murallas, porque aquí no hay murallas, ¿verdad que no? Pero de donde estamos hablando en los tiempos que se escribió esta palabra, una ciudad amurallada era algo casi obligatorio, porque era la protección contra la invasión del enemigo. En aquellos tiempos no existían los drones, ni las ametralladoras, ni los cañones, ni los tanques de guerra. Entonces, si usted recuerda la historia de Josué yendo a la ciudad de Jericó, el problema de que ellos miraron a Jericó y vieron estas murallas, dijeron, ¿quién entra ahí? Ellos tienen todas las de ganar.
Pero oiga lo que dice la palabra en Josué 6:20, dice que los sacerdotes tocaron la trompeta porque Dios les había dicho, caminen 6 veces alrededor y en la séptima vez el séptimo día lo van a hacer 7 veces y los sacerdotes van a tocar las trompetas. Y dice la palabra que los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. ¿Y qué pasó cuando se cayeron las murallas? El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Ellos no podían tomar la ciudad porque esas murallas los protegían al enemigo. Pero cuando se caen las murallas, son presa fácil. ¿Ven lo que pasó? Aún el mismo Dios, cuando hablaba en aquellos tiempos, les decía a ellos, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa, de gran estatura, son los anaquitas. Tú los conoces y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero fíjense que el primer detalle que Dios menciona del poder del enemigo eran las murallas, las paredes. Eso los defendía. Entonces, mis hermanos, entendiendo esta realidad y que ellos la conocían definitivamente, es evidente que cuando una ciudad tenía sus murallas era muy difícil de conquistarla. El enemigo no podía ganarle. Pero si por el contrario sus murallas estaban rotas o no tenían murallas, ¿qué pasó? Era presa fácil. Dios le dice a Israel en esa escritura de Deuteronomio que él tiene que meterse para poder vencer al que tenía murallas. Mire cómo lo dice ahí. Entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor. O sea, le decía, dale para adelante, tú no vas a poder, pero yo lo voy a hacer, le decía Dios. Entonces, cuando dice que una persona sin dominio propio es como una ciudad sin defensa y sin muralla, está implicando que es alguien que está en una condición que se puede derrotar fácilmente. ¿Entienden eso? Así que cuando dice como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no tiene dominio propio, está indicando eso. No tiene defensa. Todo le puede hacer daño. Esto es como poner una gente desnuda en el desierto. Te pican los mosquitos, te pica el sol, te da frío, te daña la arena, te pican los escorpiones. De todas formas, vas a tener problemas. De todas formas. Entonces, el dominio propio, dice el diccionario Webster, que es una restricción ejercida sobre los propios impulsos, emociones o deseos. Cuando dice de restricción, está hablando de un control, de un dominio de esos impulsos y de esos deseos. ¿Cuántos errores hemos cometido y cuánta gente no ha perdido la vida por un impulso en un problema de tránsito? Bebiéndose unos tragos con un amigo y uno de los dos sale muerto. Porque como una ciudad sin defensa y sin muralla es aquel que no tiene dominio propio. También se traduce en español como templanza, es sinónimo de continencia. Sinónimo de continencia. En nuestros días la continencia, eso es una aberración del pasado. Es algo como que hasta se burlan de ti. Sí, sí, sí. Que una jovencita o peor todavía, un jovencito vaya al matrimonio, ¿cómo se llama? Virgen. Oh, eso es ridículo.
Es ridículo. De tal manera tal que yo recuerdo que cuando nosotros llevamos a nuestra primera hija que se iba a casar por primera vez al médico, la doctora le hacía así a ella, como, no te apures, que yo no le voy a decir nada a tu mamá porque su mamá estaba ahí. Y cuando ella se dio cuenta de que ella no había tenido, ella dijo, ay, la doctora fue la primera que se sorprendió. Porque ahora mismo eso es tan raro. Abstinencia, control, dominio de nosotros mismos. Y es de nosotros mismos. No te estamos hablando de que yo te controle a ti o de que tú controles a tu hermano. No, estamos hablando de alguien a quien yo alcanzo. Y ese alguien soy yo. No estamos hablando de resolver los problemas de la calle, estamos hablando de resolver mis propios problemas. A quien tengo que controlar no es al otro, sino a mí. En el Antiguo Testamento hasta se usa este término hablando como de gobernar, es como de poder gobernarse. Poder gobernarse. Entonces, hermanos, es evidente que hay una gran necesidad, y así nos lo presenta la palabra, de que nosotros tengamos dominio propio. Entonces, el día de hoy hay muchas cosas que yo podría decir en base a eso, hay muchas cosas que la palabra enseña en base a eso, pero les voy a dar 3 grandes principios y una última palabra. Ya terminé de predicar. Edgar sabe que yo soy peligroso cuando llego ahí. Yo estaba dando la introducción, ahora que voy a predicar. Vamos a hablar de principios para el dominio propio. ¿Cómo yo puedo tener dominio propio? Porque la verdad que hay hasta controversia con respecto a eso. ¿Se puede? ¿Quién puede lograr eso? Right. Y por eso, para no ser víctimas del maligno, que tiene artimañas bien planeadas, bien sutiles, y nos vende sus ideas para que nosotros se las compremos y después nosotros decimos que fui yo, que eso es lo que yo quiero, que eso es lo que a mí me gusta. Pero mentira, fue él, que como le puso a Eva la mente en aquel árbol, Eva pensaba que era de ella. Dios dijo, está bonito, sí, esta fruta está bonita. Oh, si le doy una mordida va a saber buena, pero fue que le vendieron la idea. El primer principio que vamos a hablar para el dominio propio, yo le llamo libertad en Cristo. ¿Por qué hablo de libertad en Cristo? Bueno, porque el diablo nos vende la idea, no es verdad que tú vas a poder ser fiel. No es verdad que tú vas a poder caminar sin hablar mentiras. No es verdad que tú vas a poder serle fiel a tu esposo o a tu esposa. No es verdad. Bien que eso es imposible. Y además una mentirita blanca que hace eso no importa. ¿Verdad? Pero cuando tú piensas en tu vida, tú tienes que ver qué es lo que Dios dice de ti. ¿Qué es la obra de Jesucristo en nosotros? En Romanos capítulo 6, hablando de esa transformación, precisamente en la canción que nosotros cantamos, última, por aguas yo pasé, morí y resucité, esa canción se puede llamar el bautismo, porque básicamente lo que está describiendo la experiencia del bautismo. Voy a las aguas, cuando entro a las aguas, estoy confesando que he muerto a mi vieja vida. Cuando me levanto, resucito, estoy confesando que me levanto a una vida nueva. Y por eso confieso y celebro que yo solo vivo para Él
y venceré por el poder que Él me da. Entonces, esa es la parte de la libertad en Cristo, porque sucede y viene a ser que nosotros, cuando no conocemos a Dios, pensamos que somos libres, pero realmente tenemos al peor de los amos gobernándonos, porque es el pecado. Y por eso, cuando uno viene a Cristo, el apóstol dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso, que todos teníamos, perdiera su poder. O sea que ya el pecado no me gobierne, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Entienden eso? Pero si yo no entiendo eso, si no lo acepto, yo voy a estar pensando que no hay forma. Dios sabe que yo soy pecador y que voy a seguir siendo pecador toda la vida. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia la conciencia, dice en Hebreos capítulo 10. Desde adentro nos limpia y nos hace capaces de servirle a Dios, de que nos ofrezcamos a Dios como sacrificio vivo. Y la verdad es que yo le voy a confesar, como el primero, que si Dios no mete su mano, yo no puedo ser fiel, yo no puedo ser santo, yo no puedo hacer las cosas bien. Me declaro incompetente. Y aunque no me declarara, yo sé que lo soy. Pero por la obra de Jesucristo, un incompetente como yo puede dedicarle su vida al Señor. Puede caminar de la mano con la ayuda de Dios. Y en ese sentido ya no somos esclavos, entonces ahora yo puedo tomar decisiones y decir no a lo malo y sí a lo bueno. Ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos habla de que no ofrezcamos los miembros de nuestro cuerpo al pecado, a la injusticia, para servirle, sino que ahora ofrezcamos los miembros de nuestro cuerpo a la justicia. Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender el real concepto de libertad, porque estamos equivocados. Creemos que libertad es la apertura a hacer todo lo que me dé la gana, hacer todo lo que me interesa, hacer todo lo que me venga al deseo. Pero la palabra de Dios dice que todo me está permitido, o sea, yo puedo hacer casi de todo, pero no todo es para mi bien. En ese sentido, aunque todo me está permitido, no dejaré que nada me domine. Oh, sí, yo puedo matar a cualquiera. Yo nada más tengo que coger un buen palo, una buena piedra, una buena pistola, lo que sea. Oh, sí, yo puedo matar a cualquiera. Pero eso es bueno. Eso me ayuda. Eso ayuda al otro. Eso beneficia a la creación de Dios. Eso le agrada a Dios. No. Simple y sencillo. Entonces yo tengo la libertad, pero la libertad para escoger el bien. Esa es la libertad. La libertad no es hacer lo que yo quiera, la libertad es hacer lo bueno. Es la capacidad para hacer lo bueno. Amén. Entonces, pero Romanos 6 dice que eso no es obra del pastor, eso es obra de Cristo. Es Dios quien me libera de las garras del pecado. Todo me está permitido, pero no me voy a dejar que nada me domine. Entonces, oigan lo que les voy a decir. Si hay algo que me lleva por el mal camino y yo voy contento, ese es mi amo.
Lo repito. Si hay algo que me lleva por el mal camino y yo estoy de acuerdo, ese me gobierna. Entonces, si acepto mentir para conservar mi trabajo, ¿quién es mi amo? Aunque Proverbios capítulo 6 dice que Dios odia la lengua mentirosa. Pero el que me gobierna no tiene problema con eso. Si acepto rechazar el consejo de mis padres y seguir cualquier tendencia, ¿quién es mi amo? Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. ¿Quién es mi amo? YouTube, TikTok, los amigos de la escuela. Ah, pero tu papá siempre quiere estar aquí, que no esté aquí, que se vaya. Yo me di cuenta de eso cuando vine a Estados Unidos, que los niños de 10 años, cuando había un cumpleaños, una cosa, los hijos no quieren ni que los papás asomen la cara en la fiesta porque eso es malo. Yo digo, pero qué engaño del malo. Si no predico el evangelio, perdón, si no dedico tiempo a mi desarrollo espiritual porque estoy ocupado haciendo dinero, ¿quién es mi amo? Mamón le llaman. Mamón, que es la riqueza. Si no predico el evangelio a quienes me rodean porque me hace sentir incómodo. ¿Quién es mi amo? Cuando Jesús dijo, le voy a mandar mi Espíritu Santo para que me sean testigos. En Hechos capítulo 1. Si no muestro amor a alguien porque me resulta muy difícil, a esa sí, pero a ese no. No vamos a hablar de eso. Ok. Exacto. Sí, sí. No. ¿Quién es mi amo? Sí, el Señor Jesucristo dijo ¿dónde está el valor de amar al que te ama y el que te trata bien? Y nos dijo, tenemos que amar a nuestros enemigos. Y amar y ayudar al que no nos puede pagar. ¿Qué pasó, niña? Ay. Yo me acuerdo que yo me puse a ayudar a una persona de esos que viven en la calle. Me propuse ayudarlos porque aquí venía mucha gente a buscar dinero. Y entonces yo recuerdo que hubo una señora que vino a buscar dinero, pero ella no dijo que venía a buscar dinero. Ella tocó, yo le abrí la puerta, me dice, sí, a ver si usted me puede ayudar, que tengo hambre. Yo dije, oh, ¿tiene hambre? Ah, no, venga. La entré y le dije, vamos. Y iba para la cocina a prepararle un sándwich, a prepararle algo para que comiera. Y cuando yo le digo, venga, ella me dice, ¿qué? Digo, no, yo tengo ahí sándwiches y soda y todo. Y me dice, oh, no, yo no quiero sándwich. Digo, no, pero usted tiene hambre. Me dice, no, yo no quiero sándwich, yo quiero helado y quiero qué sé yo qué. Yo dije, oh, ok, yo no tengo. Y la dejé que se fuera con hambre. Entonces, empecé a llenar unos formularios y cualquier me venía a pedir, yo le digo, si tú quieres que yo te ayude, tú te sientas conmigo y me respondes todas las preguntas que yo te voy a hacer. Entonces, empecé a sentarme con la gente y le preguntaba de qué vivía, dónde vivías, qué ingreso tenía, todo, como si yo fuera el gobierno.
Le digo, no te voy a dar mi dinero si no sé que es una buena decisión. Entonces, hubo uno que a ese no le importó, ese me dijo todo, 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 todo. Digo, guau, pues vamos a ayudarte. Eso sí que cuando se lo presenté a una gente, cuando le hablé a una gente de él, una gente mía, me dijo, este es un sinvergüenza, ese es un vagabundo. Me faltó el respeto allí y allá y allá. Digo, ay, mamá. Pero ¿sabe qué? El Señor me dijo, si tú vas a amar al que te ama, tú tienes que amar es al que no te ama, al difícil de amar. Entonces, como Dios ha usado misericordia conmigo, no me quedé de otra. Y yo dije, ok, sabiendo que es un sinvergüenza, un vagabundo y un malo, voy a tratar de ayudar. Y lo traje. Entre otras cosas, lo traje a comer con nosotros en una cena de Navidad y ese era mi invitado. Y ese, bueno, ese casi hijo mío. Y es americano y él me dice priest, o sea, me dice sacerdote, aunque nunca me ha visto con traje de sacerdote. Y he ido a comer con él. Llegó el momento que llegué a darle estudio bíblico en su casa a él y a su esposa. Oh, él no tenía casa. Luchamos y con una ayuda, una señora que tiene el trabajo de ayudar al necesitado, qué sé yo, conseguimos una casita allí en la Filadelfia. Y ahí estuvieron durante COVID y todo, y le llevaba comida hasta que me dijo, ya no me traigan más. Porque tenemos de todo, suficiente. Um, no lo he hecho muchísimo. Ese me llamaba aquí, me llama y está en un sitio ahora mismo que él puede comer y me llama y me dice, ¿por qué no vienes a comer conmigo? Tengo hambre. Eso quiere decir que él quiere que yo le compre comida. Y le compro comida de esa hispana, porque esa es la que le gusta, es rice and beans. Le gusta. Y muchas veces se la compro y voy, me siento con él. Y he hablado muchísimas cosas. Su esposa murió, yo se la enterré. El asunto que todos tenemos que preguntarnos, ¿quién es mi amo? Amén. Porque el dominio propio depende de quién. Y Jesucristo me hizo libre para que yo pueda tomar mis propias decisiones. Y mi decisión es decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Por eso el principio número uno es que tú entiendas que si tú vienes a Cristo, tú no tienes que someterte al pecado. Eres libre. Aunque no lo parezca, aunque tú sientes la misma cosquillita que yo siento del pasado, digo que pongo. Usted tiene que aguantarse y no dar trompones. Cuando ese carro pasa que usted quiere decirle, animal, y se trate de que no haya nadie. Y que el otro no lo oiga. Déjenme no irme muy largo, muy largo. Principio número uno.
hay libertad en Cristo y en esa libertad hay poder para hacer el bien. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. El segundo principio, es que tenemos que llevarnos de las Escrituras. Necesitamos prestarle atención a lo que Dios ha dicho. En Hebreos habla de cómo Dios nos ha estado hablando desde los tiempos anteriores con los profetas y todo, y dice, y en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Pero entonces dice, por eso es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y aunque ustedes no lo crean, eso se me aplica a mí también. Porque en estos días han habido pastores de gran éxito, de iglesias grandotas, de 5,000, de 10,000 miembros, cayendo en pecado, cosas ocultas y abusando de niños, menores y cuantas cosas feas. Entonces esto no me saca a mí del montón, al contrario. Yo tengo que prestar atención, tú tienes que prestar atención a lo que Dios dice. Pero sucede que en nuestro tiempo y aquí en los Estados Unidos, nosotros los inmigrantes especialmente, nos gusta tener a alguien que hable como nosotros. Nos gusta juntarnos con alguien que entienda mi idioma, que coma de lo que yo como, que se sepa los mismos chistes. Y a veces hacemos, o a veces no, muy comúnmente hacemos alianzas y muchas de esas alianzas son viciosas porque no nos dicen la verdad, porque no nos ayudan, porque no nos defienden por amor, sino que nos mantienen contentos porque no quieren que yo los deje o no quieren que tú los dejes. Y el problema es que yo también lo hago y tú también lo haces. Cuando los discípulos fueron donde Jesús, que estaba hablando con la mujer samaritana, y le dijeron, Señor, dile que se vaya esa mujer, tú necesitas comer. ¿Qué le dijo el Señor? Tranquilo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ellos no estaban muy contentos. Ellos no estaban muy contentos. Así cuando aquella mujer fue y derramó una cosa de perfume a sus pies, el tesorero del grupo le dijo, óyeme, qué desperdicio. Y Jesús le dijo, déjenme decirle que ustedes van a tener los pobres siempre. A mí, no. Lo que ella hizo está bien hecho. Nosotros necesitamos amigos que nos digan la verdad. Amén. Así que no hagan alianzas raras. Ni conmigo ni con nadie. Necesitamos llevarnos de lo que la palabra dice. Su palabra es la verdad. Tenemos que prestar atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y las descripciones de eso de perder el rumbo es de que la corriente nos va sacando del carril, nos va sacando hasta que nos mete en el hoyo. Principio número 3. Jesús nos mostró que Él estaba alerta y oraba.
necesitamos oración y atención. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y a mí usted no tiene que demostrármelo, porque yo lo vivo. Yo lo sé por mi propia experiencia. Estén alerta y oren. Y yo sé que Jesús también sintió esa debilidad, pero Él no se vendió como yo. Él no se vendió. Bendito su nombre para siempre. Hay que estar alerta. Ups. Mira a ver cómo. Hay que estar alerta. Hay que orar. Hay que orar. En la oración, un poquito más. En la oración hay una conexión. Pasó, baby. Una conexión importante con Dios. Gracias, se despertaron unos 2 o 3 por ahí. Saben, en las vigilias que yo he hecho en mi vida, muchas vigilias, nos reuníamos grupos a orar y eran las 2 y las 3 de la mañana, y cuando nos arrodillábamos ahí, esa era la hora en que 2 o 3 se los llevaba a la corriente. Pero cuando usted le pasaba por el lado, que se despertaban, decían, aleluya. Vuelvo al asunto. La oración es una conexión importante con Dios. Es el mejor de los momentos para escucharle. Y Él nos va a hablar del presente. No es solamente a darnos profecías o a hablarnos del ejemplo de Moisés o de Salomón o de quien sea. No. Dios te habla de ti. Dios me habla de mí y de lo que hay ahora mismo en oración. Es increíble que los movimientos orientales de repente son más evidentes y no les da vergüenza decir que estaban meditando, sino que al contrario, la gente cuando se refina les gusta meditación. Pero a nosotros eso es un problema. Cuando la palabra habla de cuánto necesitamos leer, meditar la palabra de Dios, de cuánto necesitamos meditar en el Señor. Él dice que Él guardará en completa paz aquel en el cual sus pensamientos perseveran en Él. Entonces, recientemente estudiamos la carta de Santiago y uno de los puntos concluyentes de la carta de Santiago fue la importancia de la vida de oración. ¿Recuerdan eso? Aquí está para recordarlos. Está afligido alguno entre ustedes, que ore. Está alguno de buen ánimo, que cante alabanzas. Está enfermo alguno de ustedes, hagan llamar a los líderes de la iglesia para que oren otra vez por él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido sus pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiésense uno a otro sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Todo lo que está hablando ahí es de oración. Aunque habla de adoración, está hablando de oración. Aunque habla de cantar salmos, cantar himnos, esto es parte de lo que es la realidad de oración. Aunque está hablando de que nos confesemos los pecados los unos a los otros, está hablando de oración.
Necesitamos vivir la realidad de oración. La oración nos ayudará con nuestro estado de ánimo. ¿Está alguno enfermo? Que llame para que oren por él. La oración nos hará conscientes de la batalla espiritual. La oración restaura nuestras fuerzas, aún las físicas, y nos ayuda a recibir la colaboración del cuerpo de Cristo. La oración es en el contexto de la iglesia también, porque muchos queremos vivir como cabras salvajes, como chivos sin ley, perdón. No. Recuerdo que al estudiar las palabras de Santiago concluimos que esta palabra no solo ofrece una guía espiritual, sino también un mapa de atención integral para nosotros. Todos los aspectos de nuestras vidas necesitan el aspecto de la oración, el aspecto de velar, el aspecto de estar pendiente a lo que Dios dice. Así que, sin duda, el dominio propio es fundamental para todo creyente, ya que sin dominio propio nos convertiremos en víctimas de la batalla de la fe. Déjenme decirle algo. Cuando uno viene al Señor, uno no sabe muchísimas cosas. Uno. Dos, sabe muchísimas cosas que no son verdad. Y tres, a uno no le gusta equivocarse. Pero no importa nada de eso. No importa nada de eso. El dominio propio es fundamental para todo creyente, ya que sin dominio propio nos convertiremos en víctimas. El diablo va a acabar con nosotros. El mundo va a acabar con nosotros. Nuestra propia carne nos va a hacer tostones. Y como la ilustración del texto de hoy, nos convertiremos en una ciudad en ruinas. Podemos formularnos cientos de preguntas de vital importancia, pero déjenme ponerlos a meditar en una sola pregunta. ¿Ustedes creen que podremos salirnos con las nuestras sin dominio propio? La experiencia habla y el Señor también. No nos engañemos, cada uno cosecha lo que siembra. El riesgo de no tener dominio propio, mis hermanos, es un lujo que tú y yo no podemos tener. El lujo de no tener dominio propio es un lujo que tú y yo no podemos tener. Seremos susceptibles a ataques dañinos desde todos los ángulos de la vida. Todo. Se nos va a dañar la plancha, el carro, el gato, el perro, la ventana, la puerta. Como una ciudad sin murallas, nuestra ruina podría llegar en cualquier momento, pero ese no es el plan de Dios para ti. No es eso lo que Dios quiere. Al contrario, Él tiene planes de bendición, planes de bien y de un futuro para ti. Aún después de nuestras faltas. Porque otra cosa que debemos de pensar es, ¿ustedes se acuerdan lo que hizo David? No solamente fue adúltero, fue homicida, fue abusador. ¿Y cuántas cosas más no podemos decir de David? Pero ¿saben lo que David escribió? Este pobre clamó
y le oyó el Señor y lo libró de todos sus temores. Lo libró de todos sus temores. Si Él lo hizo con David, yo tengo un chance. Si lo hizo con Pablo, yo tengo un chance. Tú también. Una última palabra. Empieza a contar ella. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13 dice, por todo lo anterior, dispónganse para actuar con inteligencia. Actuar con inteligencia tiene incluido, tengan dominio propio. Absténganse de esto y de aquello. Háganlo con cuidado de esto y de esto otro. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Yo digo que el dominio propio no es una competencia de músculo. No es que yo me pare aquí a decir, ustedes verán y lo voy a hacer y voy a ayunar 7 días y voy a hacer esto y lo otro. No. No. Si alguien no hubiera comenzado la obra en mí y se haya comprometido a perfeccionarla hasta el día de Cristo, yo no tendría chance. Y se lo estoy diciendo no como película, no como actuación. Es la realidad de mi vida. Pongan su esperanza en la gracia. Si me paro aquí, a pesar de mis faltas, de mis fallas, de mis confusiones, de mis estupideces, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Él pagó el precio de mi pecado. Es porque Él llama, Él envía. Y por eso me atrevo a pararme a traerle la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. No es una competencia de músculos. El dominio propio no está basado en mis capacidades, ni mis talentos, ni mis habilidades. Mi esperanza debe ser absoluta en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para la victoria ahora y mañana, cuando Él venga por nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito sea tu nombre. Habla con el Señor. Ponte de acuerdo con Él. Dile, Señor, yo he escuchado tu palabra. La reconozco como tuya. Y ahora te presento mi gran deseo, mi gran anhelo de que me bendigas, de que me ayudes, de que me libres, de que me sostengas. Ciertamente, Señor, como decía tu palabra en Juan 15 hoy, tú eres la vid y sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos. Pedimos tu bendición, te pedimos que ordenes nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tengamos la capacidad para no estar pensando en el otro ahora, sino en mí. Para no pensar en la otra, sino en mí. Para darte el señorío que te mereces sobre mi vida. Perdona mis pecados. Cumple tu propósito en mí. Y como decía el salmista en el Salmo 108, no abandones
la obra de tus manos. Quiero ser. Quiero ser. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Santifico tu nombre, Señor.